bendiga. Muy bien, esta mañana vamos a compartir la bendita y eterna palabra del Señor. Ya ustedes ven ahí en el frente el título de la predicación. Necesitamos establecer prioridades en la vida. Vamos a la bendita y eterna palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, los versículos 7 al versículo 9. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Muy bien, la bendita y eterna palabra del Señor la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 7 al 9 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Todos los seres humanos en algún momento nos veremos obligados a establecer prioridades en la vida, ya sea por decisión propia o por presiones de alguien o de algún lado. Desde que tenemos uso de razón, hemos tenido que tomar decisiones ante situaciones que demandan acciones para dar más importancia a ciertas cosas y relegar algunas de ellas a algún segundo o tercer plano, o incluso algunas hasta desecharlas y olvidarnos de ellas. Lamentablemente, un área en la que los seres humanos no prestamos mucha atención es en cuanto a los valores morales o espirituales. La sociedad actual invierte muchísimo tiempo en el entretenimiento, las noticias, las redes sociales y el materialismo en general, sin darse cuenta que todo esto es pasajero, superfluo, nada de esto es eterno. Pero el afán ha tomado lugar en los corazones de mucha gente e incluso en los corazones de muchos de los hijos de Dios, y estamos de alguna manera tomando decisiones y prioridades equivocadas sin darnos cuenta, porque el materialismo mismo es el que nos ha insensibilizado ante esto. Pero vamos a ver a la luz de la bendita y eterna palabra de Dios algunas sugerencias. No son las únicas prioridades, pero a mi juicio yo las he creído de esta manera. A lo mejor tanto nuestros estimados hermanos y amigos que nos estarán viendo en esta transmisión más tarde y los acá presentes tengan opiniones diferentes, y vamos a respetar las opiniones de todos, pero vamos a ver a la luz de la palabra del Señor en qué consiste esto. En las Sagradas Escrituras encontramos los relatos de hombres y mujeres. Digo hombres y mujeres porque justamente esta mañana estuve leyendo del libro de Jueces a Débora. Era una mujer, no era un varón. ¿Dónde estaban los hombres en aquel momento? Literalmente hablando, se habían acobardado. E incluso ella, respetando ese orden, manda a llamar a Barak, que era un juez supuesto. Y ella misma le dice: ¿no te ha ordenado el Eterno que tú prepares 10,000 hombres y que vayas en contra de tus enemigos? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Barak? Dijo: si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy. ¿Y sabe lo que dijo Débora? Yo voy a ir contigo, pero con una condición: los créditos, el buen nombre en la historia va a quedar registrado, que la gloria no va a ser tuya, sino de una mujer que Dios ha puesto acá para esta finalidad. Fíjate. Entonces, vemos que hay hombres y mujeres que en un momento dado se atrevieron
a establecer prioridades en la vida a fin de agradar al Creador del universo en un momento en que Dios le desafió a tomar decisiones importantes, aun cuando éstas fueran en contra de sus propios intereses. El tiempo no alcanzaría para hacer mención de cada uno de ellos, pero mencionaré algunos que sobresalen. Repito, aquí queda a discreción. Ustedes no tienen que seguir necesariamente este orden que yo estoy proponiendo, pero uno de los grandes personajes en el Antiguo Testamento y el que sobresale obviamente en la historia es Noé. ¿Por qué Noé? Porque Noé aparece en un momento en que la palabra del Señor claramente dice que los hombres habían perdido toda la sensibilidad, el respeto, el temor de Dios y se habían encendido en sus lascivias y en un pecado terrible. Y el Eterno Creador dijo, llegó al extremo el Eterno Creador de decir, me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Imagina, me arrepiento. Era tanto el dolor en el corazón de Dios, que viendo la condición del mundo de aquel entonces, el Eterno Creador determinó y dijo, voy a destruir a toda la raza humana con un diluvio. Y cuando le hace el desafío a Noé, imagina, es que no llovía en aquel tiempo. Una especie de vapor subía de la tierra para regar los campos y nunca se había visto una sola gota de agua, pero el Eterno Creador le dice a Noé, hazte un arca en que salven tú y tu familia. Y parecía una locura aceptar ese reto, ese desafío del Creador. Pero ¿para qué una arca? Es una locura. Pero Noé obedeció, porque la palabra dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Luego Abraham todavía, no Abraham, encontrándose en Mesopotamia. El Eterno Creador llama inicialmente a su padre Taré. Taré inicia la caminata, pero obviamente no llega hasta donde Dios quería que llegara, y todavía por ahí quedándose a medio camino, entonces el Señor retoma la idea y le hace un llamado a Abraham diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela, fíjate, a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué menciono esto? Porque es interesante, porque parece un poquito descabellado, perdona la frase, un poquito descabellado, un poquito fuera de sentido. Me estás pidiendo que yo me vaya de acá y no me señala el lugar para donde voy todavía, sino que dice, a la tierra que yo te mostraré. Fíjese, esto en futuro. Y cuando vamos a la carta a los Hebreos, la palabra es tan preciosa respecto a Abraham que dice que le fue contado por justicia porque simplemente Abraham obedeció al mandato de Dios dejando su confort y salió. Fíjate, la palabra es clara, dice, sin saber a dónde iba. Interesante, ¿cierto? Jacob había hecho algo inaudito, haciendo honor a su nombre. Engañador, suplantador, estafador. Hizo cosas horribles porque, aunque estaba dentro del plan divino, obviamente, arrebató la primogenitura que no le correspondía a él, sino a su hermano Esaú. Pero, cuando Esaú venía del campo cansado, fatigado, sin haber encontrado absolutamente nada en la caza con Z, no con S, sin ningún animalito, él vino con hambre y encontró que Jacob estaba cocinando un guiso delicioso y aquel olor, aquella fragancia le llegó y dijo, ¡ah, qué rico! Y ya con su hermano dice, dame de ese potaje, dame de ese guiso. Y él dijo, con una condición, véndeme tu primogenitura y yo te doy todo lo que quieras. ¿Y sabe la conclusión a la que llegó Esaú? Dijo, bueno, ¿para qué me sirve la primogenitura? Al cabo un día de esto me voy a morir y todo se va a quedar. Él no supo valorar lo que significaba la primogenitura. Pero Jacob la anhelaba de todo corazón. Y llegó el momento en la historia cuando ya Isaac estaba grande de edad, sus ojos se habían oscurecido, ya tenía problemas de visibilidad, y escucha la madre, Rebeca, que Isaac está pidiendo a su hijo Esaú, ve y cázame algo y prepárame un guiso porque quiero comer algo delicioso y luego te voy a bendecir. Y Rebeca dice, es el momento oportuno, actuaré. Y llama a su hijo y le dice, prepárate,
ve rápido y tráeme 2 cabritos, los voy a cocinar y voy y te voy a enviar a tu padre para que te bendiga. Dijo, mamá, ¿no te has dado cuenta que mi hermano es velludo y yo soy lampiño, yo no tengo vello? Dijo, déjalo por mi cuenta, hijo, yo me encargo de eso va sobre mí. Dijo, mamá, ¿y si en lugar de tener una bendición recibo una maldición? Aquietó aquella intranquilidad y le dijo, hijo, esa maldición que venga sobre mí, tú simplemente sé obediente, ve. Y conocemos la historia. Jacob llega, entra con su padre y le dice, padre mío, aquí está preparado el guiso que me pediste. Dice, pero ¿cómo? El viejito estaba medio tuerto, pero no estaba zafado todavía. Analizó y dijo, pero ¿cómo tan rápido? Y fíjese, al extremo que llegó Jacob, es que el Eterno, es que el Señor puso el animalito cerca de mí para que yo lo encontrara y cocinara para ti. Dijo, bueno, acércate. Y fíjese, el viejito dijo, la voz es la voz de Esaú. Pero ahora acércate porque quiero olerte. Y se acerca y huele. La madre astutamente había vestido a Jacob con los vestidos de Esaú, con el olor del campo, y cuando se acerca y toca, obviamente lo que toca son los cueritos de la ovejita, del corderito, el cuello también, inclusive sus manos, y llega a la conclusión y dice, bueno, la voz es la voz de Esaú, pero el olor es el olor, la voz es la voz de Jacob, pero el olor es el olor de Esaú. Así que conocemos la historia. Lo bendijo, una bendición extraordinaria. Y cuando Esaú viene de vuelta, queriendo recibir la bendición, preparó la casa, preparó el cabrito, preparó el guisado, se presenta con su padre. Padre mío, aquí estoy, siéntate, vamos a disfrutar esta comida. Dijo, ¿cómo? Entonces, ¿quién vino? Alguien vino y te suplantó, y yo comí, y yo le bendije. Y ahí dice la palabra que Esaú lloró, diciéndole, Padre mío, solamente hay una bendición. Y él dijo, lo siento mucho, hijo, ya bendecí a tu hermano, ya bendije a tu hermano y no hay más bendición. Bendíceme a mí con algo. Dame aunque sea la colita de la bendición. Dijo, no, ya lo bendije. Y no puedo revertir la bendición que salió de mis labios. Mire, qué interesante ver esas cosas en la palabra de Dios, ¿no? José, vendido y odiado por sus hermanos, vendido porque los sueños, que no eran sueños producto de haber comido mucho, porque a veces soñamos cosas así, ¿no? Cenamos demasiado, nuestro estómago está así, nuestro abdomen está bien inflado, y nos vamos a dormir y resulta que comenzamos a tener, no sueños, pesadillas durante la noche. Pero eso no era producto de eso, eran sueños que venían de parte del Señor. Y conforme Josué le narra los sueños a sus hermanos, estos lo aborrecen y lo odian. Y llegó el momento en que, encontrándose todos los hermanos por allá cuidando las ovejas, su padre le comisiona y le dice, ve a tus hermanos, tráeme noticias de ellos. Y cuando ellos lo ven, dice, ajá, ahí viene el soñador, hoy es nuestro día, hoy es el día de la venganza. Lo vamos a matar. Pero uno de sus hermanos, Rubén, dijo, no manchemos nuestras manos con sangre. Metámoslo a esta mazmorra, a esta noria, a este hoyo, a este pozo, y a ver qué sucede más tarde. Pero no levantemos nuestra mano en contra, porque después de todo, dijo, es nuestro hermano. Pero la historia nos narra que vienen los madianitas y se les ocurre y dicen, bueno, no lo vamos a matar, pero lo vamos a vender. Y lo vendieron a los madianitas, estos van y lo venden allá en el Mercado Libre. No existía Mercado Libre, el que ahora conocemos, se está hablando de otro tipo de mercado, ¿no? Expuesto allá al aire libre. ¿Y lo compra quién? Potifar, uno de los generales importantes en el gobierno de Faraón. ¿Y qué pasó? Desde que José llegó a aquella casa, la mano bendita del Señor estuvo sobre José y bendijo la casa de Potifar a tal extremo que Potifar estaba encantadísimo con él.
todo marchaba bien, pero desgraciadamente dicen por ahí que nunca falta un pelo en la sopa, y la mujer de Potifar estaba media celosa, estaba media inquieta. El enemigo le impulsa y la motiva a querer hacer caer en una trampa a José, y José se negaba porque no fue una sola vez, aparentemente fue una insistencia bastante frecuente, y la excusa de José era, primero, ¿cómo voy a pecar yo en contra de Dios? Lo más importante, ¿cómo voy a pecar yo en contra de Dios y en contra de mi amo que nada me ha reservado sino a ti, porque eres su mujer? No puedo hacer eso. Pero ella planificó astutamente y en un día le dijo a todos los empleados, sálganse porque yo tengo algo importante que hacer, no quiero estorbos conmigo. Claro, ella no quería estorbos, entre comillas, ¿no? Quería agarrar a su presa. Pero José, con el temor de Dios en el corazón, prefirió pasar la vergüenza, dejó su túnica, salió corriendo, y ya conocemos la historia. Ella dio voces diciendo, mirad, nos han traído a un hebreo que nos deshonre, mirad lo que ha querido hacer conmigo, quiso obligarme, quiso violarme, y aquí está la prueba de su ropa. Sí, ese mismo argumento le presentó al esposo cuando éste vino. Conocemos la historia. José fue llevado a la cárcel, donde estaban, no era la cárcel donde estaban los delincuentes comunes y corrientes. Era una cárcel, vamos a decir así, muy especial, donde estaban prácticamente en su mayoría que habían sido empleados del gobierno. Y el carcelero, cuando ve que José llega, y que de alguna manera un joven muy hábil, un joven muy inteligente, un joven con una sabiduría extraordinaria de parte de Dios, le comienza a encargar absolutamente todo, y de repente se da cuenta el carcelero, pues no tengo nada que hacer, es José el que lo hace todo. Y dijo, no, ¿para qué me preocupo? Le encargó absolutamente todo. Y ahí vienen dos sueños, y ustedes lo recordarán, el panadero y el copero, que tuvieron un sueño una misma noche. Y vienen y se lo narran a José, y José dice, declárame el sueño. Es de Dios la interpretación. Y me llama la atención porque él lo dice, yo, José, tengo experiencia en eso, en lo de los sueños. No se dio el paquete, él no fue arrogante, sino dijo, es de Dios, Dios puede revelar los sueños. Y le reveló a cada uno de ellos, y ya conocemos también la historia. Lamentablemente, el panadero, pues, no tuvo vida. El copero fue restaurado a su puesto y siguió dándole la copa a Faraón. Pero algo que dijo José después del sueño, le dijo al copero, cuando seas restituido a tu puesto, acuérdate de mí, pon una palabrita a favor mía, porque yo estoy aquí no porque yo haya cometido pecado, no porque yo haya hecho algo malo, estoy aquí por un malentendido. Pero pasó el tiempo y aquel hombre se le olvidó. Pero cuando vienen los sueños a Faraón, ustedes lo recuerdan, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas y abundantes, y las 7 menudas y vanas y flacas. Y entonces, en ese momento, cuando el rey había agotado todos los recursos, llamando a todos los sabios de aquel lugar, aquel hombre dijo, ahora me doy cuenta de mi error. Habían pasado casi 2 años, imagínense. Hay en la cárcel un muchacho que fue el que me interpretó los sueños a mi amigo y a mí, al panadero, y yo en calidad de copero, y tú le quitaste la vida al panadero, y a mí me restauraste. Yo cometí un error porque tenía que haber hablado por él, pero no lo hice, pero mandémosle llamar porque él va a tener la interpretación. Mire, qué cosa más extraordinaria. Dios había revelado a José aquellos sueños, le dice el significado de los sueños, y de hecho pues dice los 2 sueños es uno mismo, pero en tiempos separados, pero van hacia lo mismo prácticamente, hablando de la abundancia y luego la escasez. Y mire hasta dónde llegan las cosas. La conclusión a la que llegó Faraón fue, ¿acaso encontraremos a otro hombre tan importante en que esté el espíritu de los dioses y que nos ha sacado de este apuro y que nos ha preparado para el futuro? Pongámosle a él como el segundo en el reinado. Imagínense hasta dónde llega la misericordia de Dios, cuidando de José durante todo aquel tiempo, y luego constituyéndole prácticamente como, literalmente hablando, como el virrey en Egipto. Qué historia más fascinante, ¿cierto?
extraordinaria. Bueno, el tiempo no nos alcanza, pero podríamos hablar de Moisés, el gran libertador del pueblo de Dios, y seguido a él podríamos mencionar a una cantidad de profetas, sacerdotes, reyes, etcétera, hombres y mujeres de Dios, repito, que tuvieron a bien establecer prioridades en la vida en el momento que el eterno Creador les pidió tomar una decisión firme. Ahora, vamos a desglosar esto con la ayuda del Señor. Vamos a desglosarlo con la ayuda del Señor. Obviamente quiero adelantarme después de mencionar esos personajes y llegar justamente hasta hablar del personaje del que hemos leído hoy. Saulo de Tarso, su nombre inicial, capítulo 9 del libro de los Hechos, menciona, testifica de cómo fue la conversión de Saulo de Tarso. Él iba camino a Damasco, llevaba consigo respaldo, cartas que le comisionaban y que lo autorizaban para que al encontrar, en aquella época no se le decía cristiano, se le llamaba lo del camino, para que se encontraba a los seguidores de Jesús, ya más tarde sabemos que se refería a los cristianos, pero a los del camino, los encarcelara, los azotara e inclusive algunos de ellos los mataran. Y camino a Damasco, el Señor se le aparece en una luz refulgente y Pablo cae a tierra. Bueno, no me diga que cayó del caballo, que cayó del burrito, que cayó del camello. La Biblia no dice que iba en una cabalgadura. Y es que para caernos no tenemos que ir necesariamente en un animal de 4 patas, mis amados hermanos. Yo puedo resbalar acá y caer. ¿De qué caballo te caíste? No, caí en el piso, ahí me resbalé, ahí me tropecé, un objeto o lo que sea, o caminando yo mismo tropecé con mi pie y caí. No sabemos cómo haya sido. Lo cierto es que Saulo de Tarso, encontrándose en aquella condición, cuando el Señor le habla, fíjate, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿qué es esto? Obviamente en ese momento él estaba ciego porque había sido tan fuerte el fulgor de la luz que pegó en sus ojos que él no vio a nadie, pero escuchó la voz y de repente dice, ¿quién eres, Señor? Fíjate, a mí me llama la atención que desde ese momento ya el Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en el interior de Saulo, que era un hombre arrogante, que era un hombre creído, que era un hombre soberbio, que era un hombre que creía que se las sabía todas. Y en ese momento, ¿quién eres? Señor, Adonai, en hebreo. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces, literalmente hablando, patadas. Eso es, así es, coces contra el aguijón. El aguijón era esa parte metálica que le ponían en el extremo, en la punta, a las varas para pinchar así a los animales, para que avanzaran, para que caminaran. Y la figura que el Señor está usando acá dice, cada vez que tú pateas, Saulo, sabes, tú mismo te estás dañando, tú mismo te estás afectando, tú mismo estás dañando tu integridad. Ya despierta, date cuenta del daño que quieres hacer. Y ahí viene la conversión casi inmediata en el corazón de Saulo, porque el Señor, hablando con él, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta Saulo. Y el Señor le da dirección, ve a Damasco, a la calle que se llama a la derecha. Yo voy a enviar ahí a alguien para que ore por ti, que ponga la mano sobre ti, que recobres la vista. Y cuando el Señor le habla a Ananías, ¿usted recuerda cómo fue la reacción de Ananías? Dijo Ananías, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha. Y ahí va a estar Saulo de Tarso esperándote. Dice, Señor, me están mandando a la boca del lobo. Y como queriendo informarle al Señor Ananías. Dice, tú sabes todo lo que él ha hecho. Dice, yo lo sé, no te preocupes. El Señor tan maravilloso dice, no, don't worry about it. Everything is under control. Everything is under control. Don't worry about it. Just go. Obedientemente Ananías, yo me imagino, quiero usar mi imaginación porque el Dios no lo dice así, pero yo me imagino que cuando Ananías estaba para llegar, el corazón comenzó a latirle mucho más fuerte y ya escuchaba los latidos del corazón, y cuando llega dice, ve así por la puerta y ahí está Saulo, no se mueve, Saulo está inmóvil, está ciego. Y dice, hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado a que ore por ti.
Y Saulo, expectante, dice: entra, aquí estoy esperando, no para hacerte ningún daño. Aquí ahora el león que venía en el camino se ha convertido en un corderito, ahora no puedo hacer absolutamente nada. Ya fui dominado en el camino, ya fui dominado, ya entendí, ya comprendí. Ananías ora por él. El Espíritu Santo viene sobre Saulo y ahí vemos a un hombre realmente convertido y convirtiéndose, valga la redundancia, en el perseguidor de la iglesia, ahora en el defensor de la iglesia y en el predicador de las buenas nuevas de salvación, porque el Señor le dijo: te voy a enviar a gente muy importante, a los gentiles y a reyes y a personas que están en alta posición. Tú vas a llevar mi nombre delante de ellos. Y ahí está. Comenzamos a conocer a Pablo, el apóstol Pablo. Me llama la atención que, haciendo un recuento en su carta a los filipenses, a lo mejor Pablo estaba hablando de varios logros, y no hablo de logros en el ámbito secular, sino en el ámbito espiritual. De hecho, sabemos que esta carta es escrita desde la prisión. Y Saulo está haciendo un análisis, un recuento de cuántas cosas había logrado para gloria y honra del Señor, pero llega a esa conclusión, y por eso me llamó la atención llegando a estos versículos 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, si algo me da reputación, si algo merece que se escriba para la historia, si mis logros van a ser admirados, aplaudidos por los demás, yo quiero que sepan, dice Pablo escribiendo a los filipenses, que todas esas cosas que supuestamente podrían a mí darme una tranquilidad, podían hacerme sentir importante, ¿saben qué? Las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. ¿Sabe que hay una traducción? Es un poquito fuerte, pero sí lo dice: lo tengo por estiércol, por inmundicia, por suciedad, para ganar a Cristo. Entonces, lo que vemos aquí es establecer prioridades en la vida. Permítame tomar un poquito de agua, por favor, porque fui a buscar allá, pero no encontré. Ya se había acabado. No pensaron en mí. Yo pienso en ustedes, pero no les puedo participar de acá, por supuesto. Mire, repito, no necesariamente quiero que ustedes acepten este orden de prioridades, pero yo estuve analizando y pensando, ¿qué es para mí lo más importante? Y perdón, estábamos platicando con Marcos, mientras ustedes se saludaban y yo me quedé por acá platicando con Marcos. Y hablábamos de lo importante que es establecer prioridades y establecer normas, principios, que a la larga pueden darnos una satisfacción profunda. Estoy hablando obviamente al pueblo de Dios, no estoy hablando de logros en el ámbito secular, porque obviamente aquí estaríamos completamente distantes. Yo hablo de esto y la misma van a hablar de la otra cara de la moneda. Por ejemplo, dice: yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen sus prioridades, pero hablando dentro del ámbito cristiano, ¿qué es lo más importante para nosotros? Fíjese, conocer a Dios. Me llama mucho la atención, y es que la palabra del Señor es preciosa, la verdad, a mí me llama mucho la atención. Voy a hablar algo de la palabra enseguida, pero quiero que vayas conmigo a Jeremías, al capítulo 9, versículos 23 y 24. Fíjate lo que el eterno Creador declara a través de Jeremías en estos dos versículos. Así dijo Jehová, así dijo Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Mas alábese en esto
el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dos cosas importantes, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Estas cosas quiero. ¿Qué es lo primero que Dios quiere de nosotros? Que le entendamos y que lo conozcamos. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Porque tú puedes conocer a una persona, yo puedo conocer a una persona, no la presenta, pero nunca nos cruzamos una conversación, nunca entablamos un diálogo. Entonces, conocimos a la persona. ¿La entendiste? ¿Cómo voy a entenderla si no hablamos una sola frase más que mucho gusto y se acabó? Pero si yo dialogo con esa persona y comienzo a conocer más o menos cuáles son sus principios, sus valores, sus intereses, de repente voy a tratar de entender la clase de persona que es. Y a mí me llama la atención porque en la palabra, obviamente, en el caso de Moisés deseó conocer a Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 13, deseó. Y aquí, cuando yo leo esta palabra, llego a la conclusión de que lo de Moisés no fue una simple malicia, no fue un deseo morboso, ni siquiera el hecho de que es que yo quiero que la gente sepa que yo te conocí. No, había un anhelo profundo. Y es que Moisés había dialogado ya tantas veces con el Creador. Desde el monte Horeb, recuérdense cuando se le apareció en aquella zarza que ardía y no se consumía, y ahí se le reveló el eterno Creador. Y pasó el tiempo, el eterno Creador lo comisiona para que venga, para que se presente ante Faraón. Ya sabemos que al principio Moisés se negó. Moisés dijo: te equivocaste de persona, Señor, porque yo soy un tartamudo, yo no sé hablar. Yo no fui a la universidad, no tengo ese léxico refinado, mucho menos hablar el idioma de palacio, donde ya las frases son así muy altisonantes. Yo no puedo ir con Faraón. Y Dios con tanta paciencia le dice: tú vas a ir, yo voy a poner palabras en tu boca. Pero Moisés sigue negándose: no, es que mira, Señor, que no soy la persona idónea para esto. Y llegó el momento en que el Señor dijo: bueno, ya basta, hagamos una cosa, llama a tu hermano Aarón, aquel sí es bien versado, aquel cuidadito, aquel cuando se trata de hablar, donde lo llamen, él va a dar conferencias, él va a dar talleres, él instruye gente, él es una persona muy hábil, tiene una oratoria excelente. Él será tu boca, pero tú le serás a él en lugar de Dios. Así que van a conformar un equipo precioso, adecuado, así que problema resuelto. Pero pasa el tiempo, recordemos esas 10 plagas, la última fue justamente la muerte de los primogénitos, y Moisés había visto hechos extraordinarios, como por ejemplo, que el eterno Creador lo retara y dijera: golpea las aguas del Mar Rojo con tu vara y van a pasar en seco. Vio todo aquello, vio grandes milagros portentosos en el desierto, vio cómo Dios intervino en las diferentes ocasiones en que el pueblo murmuraba en contra de Dios e inclusive en contra de él. Y un hombre muy pasivo, un hombre muy tierno, un hombre muy compasivo, un hombre muy amable, un hombre muy generoso, un hombre muy manso. Y que por ser así como era de marzo, muchos quisieron aprovecharse de él, valga la redundancia, ¿cierto? No, pero bueno, Dios estuvo ahí para cuidarlo. Pero llegó el momento en que estaba tan inquieto Moisés, que le pide al Señor con toda sinceridad, con toda honestidad, capítulo 33, versículo 13, le dice: ahora pues,
si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y fíjese, el eterno Creador le responde en el versículo 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, mantente tranquilo, mantente quieto, no te alteres, no te afanes, vamos a ver cómo las cosas van a continuar. Pero fíjese, con ese deseo ferviente, con ese anhelo en el corazón de querer conocer a Dios con toda sinceridad, con toda su alma, el eterno Creador le dio el privilegio de por lo menos, dice la palabra, ver sus espaldas. Capítulo 33, versículos 22 y versículo 23. Qué interesante la palabra, ¿no? El eterno Creador le dice, versículo 21 inclusive, y dijo aún Adonai: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no mi rostro. Porque el eterno Creador así lo había dicho. No habrá alguien que vea, literalmente hablando, mi rostro y siga viviendo. Así que el Señor, ¿qué está cuidando en la petición de Moisés? No te lo permito porque el día que veas mi rostro te vas a morir, así que yo te quiero vivito todavía, así que tranquilo, vamos para adelante. Imagínate, yo me imagino, hermano, el esplendor, la belleza, la hermosura, aún las espaldas del eterno Creador caminando por allá. Y Moisés viendo aquella manifestación gloriosa, indescriptible, preciosa. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Ahora, el anhelo de cada uno de nosotros, obviamente, es conocer más y más a Dios. Hay un detalle importante, y eso lo hablábamos con Marco. Mira, Dios se revela a nosotros no de una forma visible, tangible, a través de su bendita y eterna palabra. Amén. Amados, yo tengo que decirlo con dolor de mi corazón, y lo digo de corazón, Dios lo sabe, con honestidad. Me duele. Mi corazón se aflige por ver tanta indiferencia, tanta apatía, tanto desinterés, tanto desdén, y hasta quizá llegar al grado de la subestimación y el menosprecio de parte de la iglesia del Señor respecto a la bendita y eterna palabra revelada. Créalo o no, escúchame. Hay gente que se pasa días, semanas y meses sin abrir este bendito libro. Y yo me pregunto, ¿cómo sobreviven espiritualmente? Es que el Señor fue claro, el Señor lo dijo de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que conocemos a Dios a través de esta palabra revelada. Fíjate lo que le dice Pablo, lo que le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17 de la segunda carta que le escribe, valga la redundancia, a Timoteo. Pero persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido o conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y agrega toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha esto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces yo repito, mis amados, ¿por qué tanto desinterés por la palabra? Mire, la tecnología, yo no la culpo. La culpa sigue siendo de nosotros. Pero la tecnología ha dañado a tanta gente. Todas las plataformas, que son muchas por cierto, absorben el tiempo y la atención de la gente. Repito, si fuera de la gente que no conoce a Dios, hasta cierto punto a mí no me importaría, porque no se puede esperar otra cosa. Pero ¿qué de nosotros? Que supuestamente conocemos a Dios, supuestamente. El poder meditar en la palabra de Dios es algo que está establecido. Por ejemplo, si vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, fíjate lo que el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escucha estos detalles. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repito, tenemos tiempo para todo, para mucho, menos para la palabra de Dios. Y este es un detalle que en lo personal a mí me afecta, me llama poderosamente la atención y a la vez me entristece, repito, me entristece. ¿Por qué? Porque lamentablemente esas cosas no nos permiten establecer como prioridad conocer al Señor a través de la palabra. Eso es lo que me duele, eso es lo que me angustia. Recordemos en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y capítulo 4 de Lucas, coincidencialmente capítulo 4 en ambos evangelios, nuestro Señor Jesucristo es llevado, no porque el enemigo tuviera potestad sobre él, sino para que quedara esto registrado como historia, por Satanás al desierto, y Satanás estando allá en el desierto después de 40 días y 40 noches que el Señor había estado en comunión con el Padre y que no había comido ni bebido durante todo aquel tiempo, aprovechando aquel momento aparentemente de debilidad física en el Señor, le dice el enemigo: di que estas piedras se conviertan en pan y así resuelves tu necesidad. Y es justamente cuando el Señor dice: no solo de pan vive, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate de aquí abajo, citando mal parte del Salmo 91. Escrito está, dice Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Y el Señor, ¿qué dice? También escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Tercero y último, le lleva y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Hagámosla fácil. No tienes que sufrir ni ir a la cruz del Calvario y que te quiten la vida y que padezcas. No hay necesidad. Mira, yo te doy todo esto. Y el Señor que dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Amados míos, en las 3 ocasiones nuestro Señor Jesucristo recurre a la palabra inspirada por el Espíritu Santo para defenderse de los ataques del enemigo. ¿Qué sucede cuando el enemigo viene en contra de nosotros y nos insinúa cosas malas? No hay un solo versículo en nuestro corazón y en nuestra mente para repeler aquel ataque. Ese es el gran problema. Y repito, eso es dolorosísimo, ver la negligencia, el desinterés que hay en el pueblo de Dios. Mientras el salmista dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No solamente el Señor quiere que lo entendamos y que lo conozcamos. Después de conocerle, el Señor quiere que aprendamos a amarle sobre todas las cosas. Nada ni nadie debe suplantar a Dios en nuestra vida. Este principio lo estableció el eterno Creador justamente a través de Moisés dirigiéndose al pueblo de Israel. Capítulo 6 y versículo 5 de Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí viene el compromiso que tenemos los padres, yo creo que también abuelos, ¿no? En el caso mío, de poder transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos la bendita y eterna palabra de Dios, aunque obviamente la segunda generación, es decir, nuestros nietos, no sea nuestra responsabilidad al 100%, pero al menos yo lo sigo haciendo con el permiso de mis hijos, y les digo, permítame darles una palabra de consejo, y lo sigo haciendo para la gloria y la honra del Señor. Ahora recordemos que nuestro Señor Jesucristo ratificó esto, de acuerdo a Mateo capítulo 22, versículos 37 y versículo 38, este principio el Señor lo ratificó porque alguien le preguntó al Señor en una ocasión, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Cristo Jesús no vaciló en lo absoluto, fue directamente al grano y lo estableció como principio básico, respondiendo a esta pregunta inquietante de parte de su interlocutor. Fíjate. Capítulo 22, versículos 37 y versículo 38. Dice, cuando él le pregunta, uno de ellos, intérprete de la ley, versículo 35, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor responde, los versículos 37 y 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amar al Señor sobre todas las cosas. A veces nosotros nos damos a la tarea de hacer señalamientos y criticar a los idólatras, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta nosotros también podemos caer en la idolatría. No necesariamente arrodillándonos ante una imagen, ante una estatua, pero si algo toma el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, en ese momento estamos convirtiéndonos en idólatras. ¿Qué es la idolatría? Todo aquello que toma el lugar que a Dios le corresponde. Hay gente que se idolatra con el trabajo, con el vehículo último modelo, con la casa recién comprada, con el título alcanzado, con sus logros en la empresa o estableciendo un tremendo negocio. Y una vez tengan eso, ya el Señor es relegado a un segundo lugar. Mira, yo no digo nada en contra, porque yo soy inmigrante también, al igual que la
a lo mejor gran mayoría de nosotros acá, algunos han tenido la bendición de nacer en este país, pero yo no, yo soy guatemalteco de origen, y Dios me da el privilegio obviamente de haber alcanzado después de algún tiempo la ciudadanía, ¿no? Yo no voy a decir absolutamente nada en contra de los inmigrantes, ya no voy a hablar ni a favor ni en contra de nadie, pero creo que la gente se mueve de un país a otro, de un lugar a otro, buscando cierta mejoría. Y cuando se los entrevista a estas personas que llegan, ellos no vacilan en decir, ¿qué te hizo venir para acá? Dice, estoy buscando un futuro para mi familia. Estoy queriendo comprar un terreno, estoy queriendo hacer una casa, estoy queriendo establecer un negocio, etcétera, 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 etcétera. Y el problema es, yo lo que veo es esto, mira, yo sé de creyentes en Cristo, que han sido fieles en las congregaciones donde asisten durante años y llegan a este país, hermano, y lamentablemente desde que llegan su afán, ¿qué es? Ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, y ya no uno, dos, y no estoy exagerando, en extremos casos, hasta 3 trabajos. No los estoy culpando del hecho de que vengan a trabajar, repito, pero el problema está en esto, hermano. ¿Y qué de la iglesia? Ya no hay tiempo para la iglesia. ¿Y qué del Señor? Ya no hay tiempo para el Señor. Y entonces es donde yo digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos cayendo? Volvemos. Cuando algo toma el lugar que le corresponde a nuestro Dios, eso ya es una idolatría. Vamos a ser muy cuidadosos en cuanto a eso. Muy cuidadosos. Entonces, después de amarle a Dios, porque aquí es un detalle muy interesante para nosotros, mira, si nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, voy a usar esta frase, espero que me entiendan, vamos a enamorarnos del Señor, vamos a desear con todas las fuerzas de nuestra alma estar siempre con el Señor, identificarnos con el Señor, caminar con el Señor. Hay una alabanza muy antigua, yo la escucho desde que yo tenía 5, posiblemente 6 años de edad, allá en mi pueblo donde yo nací. Y el coro dice, oh si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo. Y finaliza, quiero serle un testigo fiel. Andar, vivir y morir. ¿Recuerdan a un hombre que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Ese hombre estaba entregado completamente. Tener una relación íntima con Dios, tener una relación estrecha con Dios debe ser el anhelo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Dios hay satisfacción. Mira el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, aleluya, delicias a tu diestra, vivo satisfecho, vivo feliz, lo tengo todo, ¿qué más anhelo? Yo sé que el tiempo no nos permite ahondar en esto, pero me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero yo sé que es inexorable el tiempo. Hermano Manuel nos leía de la palabra del Señor en el Salmo ¿qué fue, hermano Manuel? Salmo 27, gracias, 27, 1 al 6, ¿cierto? Pero en el versículo 4 hay una expresión preciosa que también le leímos. Dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová. Escúchame eso. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa palabra inquirir, hermano, ¿qué idea nos da? ¿Qué denota? Interés. La búsqueda de algo sustancial. Algo que me satisfaga. Algo que me llene. Algo que me haga sentir pleno. Y justamente vamos a llegar a esto, que justamente el salmista escribe también en el Salmo 84, versículos 1 y 2, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Fíjate, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El hermano Manuel, el pastor Marcos, las hermanas, Dios les bendiga, nos motivan a la alabanza, a levantar nuestras manos y expresarle con cántico de alabanza al eterno Creador, porque Él es digno, porque Él merece todo de parte nuestra. Aquí estamos para contemplar la hermosura del eterno Creador. Alabado sea el Señor. Salmo 73, versículo 25, fíjate lo que escribe. No es necesariamente David el escritor de ese salmo, es Asaf. Asaf es conocido dentro del ámbito levita como un músico y cantor. Y en el Salmo 73, 25, él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Escucha bien esto. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Alguien dirá: miren, un hombre sin aspiraciones, un hombre conformista, un hombre que no quiere futuro. No está diciendo eso. Lo establece como una prioridad maravillosa. Dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Es decir, no hay nada que atraiga más mi atención, no hay nada que atraiga más mi interés, no hay nada que me haga inclinarme más a favor de algo. Es el tener comunión contigo, Señor. Contigo lo tengo todo. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero al final de todo, hermano, al final del día, la comunión con Dios es algo que tenemos que anhelar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en Hebreos 12:14 dice, con eso concluyo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, yo espero que esta palabra, al igual que llegó a mi corazón antes de yo predicárselas a ustedes, incluyendo a nuestros hermanos que nos están viendo o nos van a ver más tarde acá en esta grabación, que sea Dios lo más importante de nuestra vida. Que aprendamos a conocer y a entender a Dios. Que hagamos de Dios, que hagamos de Cristo lo más importante en nuestra vida, y que anhelemos una relación íntima, estrecha con el Señor. Cuando nosotros logramos eso, mira, no es que no vengan dardos de fuego del maligno, pero ¿sabes qué? Hay una coraza que nos está cubriendo, hay una cobertura, como lo dice el Salmo 91, que el Señor estará dándonos esa cobertura preciosa para que aún las saetas o las flechas que el diablo nos lance, nos tire y que quiera dañarnos, no van a dañarnos, porque la palabra es clara: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Estaremos protegidos por la mano poderosa del Señor. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. Quizás hay alguien en nuestro medio que todavía no ha experimentado estos 3 pasos en su caminar con el Señor. Ni entiende, ni conoce a Dios todavía. No ha aprendido a amarlo con todas las fuerzas de su ser, y mucho menos puede tener una relación íntima con el Señor. Pero si alguien de las personas que están hoy aquí quisiera experimentar esto, este es el momento oportuno para hacerlo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de relación. La religión es una. ¿Y qué es la religión? Es una serie de observancias, de mandamientos, de preceptos, de ritos, ceremonias y prácticas externas que no te llevan a ningún lado. Por eso es que la religión no es la solución para el ser humano. La solución es Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo? Capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan, Cristo Jesús lo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, si tú no conoces al Señor todavía, mira, en este momento te invito, donde quiera que estés,
Puedes levantar tu mano y decir, yo quiero hoy, yo quiero comenzar a entender y conocer a Dios. Yo quiero poner a Dios como prioridad en mi vida y yo quiero tener una relación estrecha con el Señor. Aquí estoy. ¿Alguien quisiera recibir a Jesucristo en su corazón hoy? Yo sé que hay personas que amablemente nos visitan con frecuencia, ¿no? Casi todos los domingos, aquí están, pero la pregunta es, ¿ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Inclusive algunos respetamos, obviamente, ¿no? Dicen, no, yo soy católico. Dicen, bueno, no podemos exigirte que tú cambies si quieres seguir siendo católico. Lo que sí te digo es, mira, la religión no te va a salvar. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice claramente la palabra del Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tienes que abrir tu corazón y recibir a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cristo Jesús lo dice. Tienes que recibirle en tu corazón para poder decir, soy salvo por la gracia de Dios. De lo contrario, eres religioso, pero no tienes ningún seguro para el futuro. Pero hoy puedes hacerlo. ¿Alguien? Bueno, ¿alguien quisiera reconciliarse con el Señor? Es mi deber, hermanos. Yo estoy aquí justamente para eso. Yo me voy, tú te quedas y tu problema con el Señor. Yo no soy quien te va a juzgar, ni te va a criticar, ni te va a señalar. No. Pero estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Necesitamos despertar porque la situación se está volviendo muy complicada a nivel mundial. El Señor viene pronto por su iglesia. Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor quede con ustedes. Gracias, pastor, por este tiempo.